¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, si quieres dejar de repetir patrones y quitar ese freno de mano que no te deja avanzar, prosperar, quédate hasta el final porque vamos a estar hablando eh, del por qué, del cómo, del para qué. Y al final vamos a hacer una práctica para que puedas obtener la visión. ¿Ok? Así que, bueno, primero de todo, gracias a todas las personas que me seguís escribiendo. Ahora mismo 328 mensajes sobre la práctica que hicimos en la ceremonia previa a la maestría Nueva Identidad de recuperación de fragmentos del alma. Pasaron cosas, pasaron cosas. No sé si por aquí estáis algunos que estabais en la ceremonia, os acordáis que apareció una pizarra. Bueno, pues una de las personas que también va a entrar a la maestría tuvo en esas 4 cámaras que entramos, tuvo una visión de cuando era pequeña con una pizarra. Bueno, pues así un montón de mensajes. Y como veis que os dije en la ceremonia que a través de los sueños y de los días posteriores ibais a seguir recibiendo información, gracias, y a todos los alumnos, exalumnos que estuvisteis, que ya la habíais hecho conmigo y aún así habéis recibido nueva información y nuevos códigos para esa visión y esa claridad y ese orden. ¿Por qué tantas personas, por mucho que hacen, siguen con ese freno puesto de mano o repitiendo patrones o con miedo, culpa, vergüenza en las áreas del amor, de las relaciones, de la salud, autocuidado o en la área del dinero, de la abundancia, de la prosperidad? ¿Por qué? ¿Por qué? En la encuesta que hice ayer por aquí, bueno, muchos pusisteis que era por las heridas de infancia, otros me habéis escrito que es que no sabéis canalizar. Bueno, una serie de respuestas que están bien, pero a veces tenemos que ser humildes para abrirnos a la posibilidad y a la respuesta o a decirnos que tal vez hay una información que me falta o que ya lo hice, pero en ese momento no tenía la conciencia que tengo hoy, que tal vez hay momentos en los que tenemos que volver a la casilla de salida y decir, wow, ¿por qué me falta estructura, orden? ¿Por qué me falta claridad, ¿no?, en esta área? ¿Por qué sigo repitiendo? Y es que todo tiene que ver con nuestra casa, nuestro campo de energía electromagnético, lo que emitimos, y tiene que ver con los ancestros. Esa es la puerta 0 y la puerta 1. Y muchas personas que aún así habían hecho pues terapias convencionales, recursos, cursos, se dan cuenta al atravesar de la cantidad de piezas que faltaban por integrar, por ordenar, por encajar, por dar visibilidad para darnos a nosotros y así poder recuperar nuestro rol y nuestro lugar en el sistema familiar. Y es curioso porque justamente ayer, hablando con una persona, me decía, wow, bueno, entró a la maestría, ¿no?, y estuvimos charlando 10 minutos y me decía, wow, el mensaje último que has puesto en el grupo de la comunidad de la ceremonia fue lo que me hizo el clic interno. ¿Y cuál fue ese mensaje? Bueno, fue un poco enviaros la estructura y el orden de cada puerta, de cada módulo, y que estoy tan segura de que, de que en el primer mes ya vas a obtener los resultados y se va a desbloquear esa área en la que estás teniendo confusión, que yo misma te voy a devolver, si no es así, el dinero invertido hasta la fecha. Y como veis en todos los vídeos y testimoniales, o sea, en la puerta de los ancestros, ¡pah!, te vuela la cabeza. Dicho esto, ¿por qué tantos sanadores heridos? ¿Por qué tantas personas que dan de más y están sin energía?
¿Por qué se sigue repitiendo? Bueno, también hay una cosa que es inamovible, ¿no? Que es cuando estamos subiendo de nivel, subiendo de escalones, subiendo esa montañita. Bueno, pues sí, aparecen adversidades, aparecen pruebas, aprendizajes que nos van midiendo a ver en qué nivel de compromiso, disciplina estamos. Y hay algo que no hemos visto anteriormente y que tal vez tenemos que tener esa humildad para regresar a la casilla de salida y empezar la casa por los cimientos. Y no falla. ¿Hay algún miembro de tu sistema familiar cercano, progenitor, o primos o tíos, o algún ancestro que no se ha terminado de integrar? Y fíjate que suele ser a la persona que, por el motivo que sea consciente o inconsciente, tú guardas un rencor interno. Y luego pasa otra cosa también, y es que, como os contaba en la ceremonia, en esa recuperación de fragmentos del alma, muchísimas personas, más de 121 mensajes en referencia a... Hay un contrato, un mandato familiar interno que hemos firmado cuando éramos pequeños, aunque es una herida que se repite generación tras generación. Hemos firmado ese contrato interno por amor infinito al sistema familiar, para en el fondo seguir perteneciendo a ese sistema familiar. Y ese sistema familiar muchas veces es de escasez, es de muertes, es de desamor, es de miedo a brillar, es de miedo a expresar mi voz, a expandirme, es miedo al éxito. ¿Os dais cuenta? Y entonces, por amor, desde ese niño interno que se queda ahí y en la infancia o adolescencia hizo ese contrato, como vimos en la ceremonia, firma un contrato. Y por eso el otro día y por eso todos los resultados y todo lo que está pasando con esa práctica, porque, bueno, y esto es una pincelada de todo lo que hacemos en la maestría que empezamos el 8 de enero. Entonces, ¿veis cómo el orden es importante? El orden precede al amor, precede a todo. Entonces, cuando tú te das cuenta desde la humildad, desde el respeto y dices, ok, voy a volver para mirar esto, voy a reordenar, voy a ver que tal vez estoy ocupando el lugar de mi padre y estoy siendo la pareja de mi madre en vez de la hija. No sé, cada uno que se lo lleve este símil a su situación y vais a ver, son los cimientos, las raíces, nuestra historia. Pero el inconsciente, como entiende de rituales, de actos y de psicomagia, necesita que empieces por lo que está más apegado a ti, que es tu casa, tu campo de energía. Dicho esto, familia, ¿cómo estáis? Os estoy viendo por aquí. Dicho esto, familia, claro que sí, que luego pasamos al siguiente módulo de las heridas de infancia. Y ahí esa primera parte, ¿no?, que es tan profunda y es donde suceden estos casos, ¿no?, de personas que solo han entrado a la maestría para autoconocerse mejor, pero que después de transitar el módulo de los ancestros, se ha despertado un don oculto. Porque, perdonadme, pero no solo heredamos el sistema de creencias, la escasez, las muertes, el desamor, etc. No solo heredamos, sino que ahí oculto, como vimos en la ceremonia, en las cuevas que entramos, ahí oculto está el tesoro. Y normalmente ese es tu propósito de vida, tu misión o tu expertise, esa mayor herida, y que tiene que ver con todo el sistema familiar. Por eso, después de atravesar y transitar y curar y mirar y ordenar a los ancestros y a nosotros,
sucede la magia y se despierta ese don ancestral oculto, que son todos los aprendizajes que ellos ya vivieron. Dicho esto, vamos a hacer una práctica final para que obtengáis visión, no iros, va a ser muy bonita. Para muestra un botón, y yo quiero hoy traeros un caso muy específico para que veáis todo esto que acabo de decir, pero en sus palabras. Así que voy a enviarle la invitación. Hola. Sí. Hola. Hola. Ah, Hola. Veo una ventana. Una puerta, una ventana. se abren las puertas y las Wow. ventanas. Claro, ¿Qué tal? y para abrir una puerta y una ventana, a veces primero hay que cerrar otra puerta y otra ventana. Bueno, se me ha quedado aquí pensando. eh, Andrea está, mientras os voy contando, mientras Andrea, si quieres, puedes salir y volver a entrar. Andrea está ahora mismo en Paraguay, aquí al lado. Creo que está en casa de sus abuelos. Y Andrea, le voy a poner por aquí no iros porque esto es muy interesante y os va a dar tantísima claridad que vais a entender todo y vais a hacer un clic interno. A ver, Andrea. Hola Silvia. Sal, os veo, os estoy leyendo. Y si tenéis alguna duda de toda la introducción que he hecho al principio, de ancestros, me vais dejando por aquí, ¿vale? Vale. Hola, hola. Vale, mientras os voy poniendo así en situación para que os ubiquéis. Yo conozco a Andrea, Andrea me conoce a mí hace unos años, un tiempo. Em, y bueno, empiezo a hacer unos procesos, talleres de constelaciones chamánicas que imparto, retiros, entra en la maestría y justo ahora en octubre, octubre-noviembre se viene a la Ruta Maya. Hace toda la Ruta Maya y cuando todos nos volvemos, que volvimos el 13 de noviembre, acordaros que yo el 15 estábamos haciendo la presentación de Renace las nueve puertas del libro en Madrid, en el Teatro Infante Isabel. Ella se queda allí y ¿con quién se queda? Bueno, pues ella se queda donde hacemos el retiro final en la selva con mi maestro, con el abuelo Oscar, se queda de voluntaria. Y de ahí se va a Paraguay. Andrea es originaria de Paraguay, pero se viene a España. Y esto, atención, porque no solo las personas que emigran, sino a ti misma si eres de España y has salido de tu pueblo a otra ciudad o no, has estado yendo como nómada. Ella se viene a España a buscar un futuro mejor, a trabajar y empieza todos estos procesos conmigo. Y atención, atención, que esto se va a poner interesante. Bueno, ya le he vuelto a dar la invitación. Y yo recuerdo en una... Hola, Hola. ahora sí que te veo. Ahora sí. Ahora sí, amor. Bueno, he hecho un poco de introducción. ¿Tú cómo me conoces a mí? ¿Fue en una constelación o retiro directamente en la maestría? Fue a través de Miriam que me habló de, de tus constelaciones chamánicas y bueno, yo estaba ahí con un tema que quería tratar en constelaciones, entonces ahí fue cuando te conocí.
Mm, vale. antes de la maestría. Y luego ya entraste a la maestría. Y luego entré a maestría, sí. Y luego a México. Y luego a la ruta Maya. Vale, Y pero luego es a la que ruta aquí, Maya. claro, yo recuerdo una constelación chamánica donde aparece todo este dolor y sufrimiento de cuando cambiamos de ciudad, migramos, sea nuestro país o... ¿Te acuerdas de toda esa carga? Fue la primera. Fue la primera. Sí, 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 fue la primera. Que te dolían un montón los riñones. ¿Te acuerdas que te empezó a doler como la espalda y salía como ira? Sí, sí, en constelaciones siempre me pasa algo con el cuerpo y porque yo soy muy como sensitiva, siento. Y en constelaciones sí me acuerdo de la primera constelación que tratamos el tema de los ancestros, fue sobre migración, que bueno, yo constelaciones no la había hecho mucho y la verdad es que al principio no entendía, ¿no? O sea, como mi mente racional no entendía esto que yo he venido a constelar, qué relación guarda con lo que está saliendo, ¿no? Y luego ya con el tiempo pues lo he podido integrar para entender como el hilo, ¿no? Y las raíces justamente de dónde viene y tenía que ver mucho con y curiosamente o causalmente pues ahora mismo estoy yo en la casa de mis abuelos paternos que tenía que ver con mi padre, pues aquella constelación. Wow. Sí. ¿Tú te acuerdas a través del cuerpo, justo antes de entrar a la maestría, qué sentías? ¿Qué resistencia? ¿O qué emoción? Antes de entrar, Sí. ¿En qué punto eh, estabas? ¿En qué momento? estaba en un momento, lo que sentía básicamente era, yo creo, miedo a vivir. Era curioso porque yo siempre di la sensación, ¿no? De ser muy echada. Hablo y siempre como así, pero era como mucho miedo eh, incluso a tomar decisiones, a, mm, a decidir algo, ir a por ello y seguir hasta el final. Y bueno, ahora que ya en retrospectiva, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad era más justamente por romper estas lealtades ocultas, que yo sentía una culpa muy grande por querer al final vivir mi vida a mi manera y siendo quien soy yo, siendo autónoma. Y, pero claro, o sea, fue todo un proceso para yo darme cuenta de decir, claro, es que está pasando esto. Tuve que contarme muchas verdades, tuve que básicamente también morir muchas veces y ser muy honesta y decir, es que mira, esto está pasando aquí, esto está pasando allí, y ser sincera conmigo también y decir, esto es un personaje, esta no soy yo, y al final no estoy yo haciendo, digamos, más bien, no, o sea, que el amor al final no se trata de hacer lo que el otro quiere, que es básicamente la niña herida, ¿no? Y entonces yo confundía mucho el complacer con ser amada, ¿no? Que me iban a amar cuando yo hacía lo que otros esperaban de mí. Y entonces pues al ir atreviéndome, ¿no? Primero al tomar conciencia de todo esto, ¿no? De esta confusión que tenía yo en mi vieja identidad, una vez que pude contarme verdad, tomar conciencia, fue cuando pude también atreverme a actuar de manera diferente y empezar a ser leal a mí. Y como paradójicamente al ser leal a mí, fue como empecé a ayudar más a mi sistema porque empezó como a sanar varias cosas, tanto en mi madre, mi hermano, en mi padre, sanó mucho el vínculo que yo tenía con él también, porque bueno, ahí había otra historia, y, y yo al mismo tiempo empecé como a sentir de verdad, o sea, mi sensación de que estoy viviendo, como que estoy aprendiendo ahora a dar los primeros pasos en la vida, no sé, fue una cosa muy curiosa. Sí.
Es que esto es importante porque justo cuando vamos a tomar una decisión, y ahora mismo hay como 17 personas en este momento en el que vosotros estáis antes de tomar la decisión, ese es el punto en el que estabas, pero ya hay algo que te resuena, sabes que es por ahí y vas a tomar la decisión de entrar a hacer un proceso, sea la maestría, sea el que sea, en este caso estamos hablando de la maestría, y en ese momento eh, ¿cuál es la mayor resistencia que se te presenta? ¿Miedo a abrir el melón, al miedo? eh, porque la mayoría de personas es no tengo tiempo, no tengo dinero, uff, no me apetece ahora entrar ahí. Sí. En tu caso, ¿cuál era? La resistencia cuando ya decides, pero antes justo venga, de dar al clic al botón. Lo primero que me vino, que hasta me sorprende a mí de lo que me ha venido ahora, pero yo creo que era el miedo a crecer. Toma ya. Miedo a, sí, miedo a crecer. Mm, Ahora te diré algo que te va a encantar. muy bien. Miedo a crecer. Brutal. ¿Ves cómo tiene que ver todo con nuestro propósito de vida, misión, las raíces, el sistema familiar? Y gracias a tomar decisiones, sea conmigo, sea con quien sea, hay un montón de profesionales, de compañeros, de todo. Eh, ¿Ves cómo es que todo es una pista? Es que todo es, wow, miedo a crecer. Va. Sí, ¿Y cómo has sí. crecido tú en estos últimos meses? Y ahora mismo ya has pasado la maestría, has hecho bastantes constelaciones porque eras de las que siempre has estado al pie del cañón cada mes en todos los retiros, en las constelaciones, has venido a la Ruta Maya. Ahora mismo, ya mirándolo como desde la visión del águila, ¿en qué punto estás? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te ha aportado este proceso? Así, lo más tangible a nivel terrenal. Lo más tangible, bueno, sí, a nivel terrenal, yo siento que ahora soy quien siempre he sido. Eso que llamas tú la nueva identidad, yo lo siento como mi verdadero yo. Me siento liberada, esa sería la palabra, liberada, porque era prisionera realmente de todas esas lealtades. Y al atreverme a romper, ¿no? Todo eso al principio, el sistema nervioso pues se resiste, porque bueno, es la niña herida, ¿no? La lealtad. Em, pero ahora mismo, en el punto en el que me siento ahora, es pues me estoy sorprendiendo a mí misma al darme cuenta de que soy mucho más de lo que creía, de que me hacía muy pequeña para poder encajar, pero que en realidad siempre he tenido estas capacidades que ahora estoy como demostrándome. Entonces estoy en una etapa en la que además estoy haciendo algo nuevo para mí, que es planificar. Ya no improviso, estoy planificando a largo plazo y sé lo que quiero para mi 2026 y también hacia el 2027 voy hacia allí. Entonces es como más desde la vista del águila, como me has preguntado, es como más mirando hacia el porvenir de qué es lo que quiero yo para mi vida, que está alineado además con mi propósito sagrado y con mi misión ancestral, y que para ahí es donde voy. Entonces cada día tomo decisiones que van alineados o sea, que va alineado con eso, con lo que, o sea, sí, con esto que me he marcado para mi vida. Entonces, yo diría que esa es la etapa en la que estoy. Claro, entonces estamos todos de acuerdo en que tenemos que, depende, si vamos a empezar procesos, depende del nivel de conciencia que estamos. Tenemos que poner palabras, pues sí, tengo esta herida, tengo la otra, la mitad de mi sistema familiar, no sé sus historias, no he podido integrar o ordenar, ¿no? Y a la vez Sí, ordenarme.
y tenemos que poner esa palabra sanar, pero en realidad la palabra sanar, una vez pasas ya la mitad del proceso de la maestría, es más bien entonces un recordar, porque hemos pasado esa primera fase de liberar, de capas, y empiezas a recordar lo que siempre ha sido. Y efectivamente, esa nueva identidad es tu yo superior, ese avatar del porvenir que ya está en esa otra línea de tiempo, ya es para ti, solo estaba esperando a que se pudiera hacer espacio, al igual que en un armario cuando está petado de ropa, ¿no? Es imposible meter una prenda más si antes no se saca. Es que es increíble. ¿Y tú te acuerdas, Andrea, porque tú con que te viniste muy joven a España y empezaste a trabajar? Eres una persona bastante trabajadora y empezaste a trabajar. Venías de Paraguay, ¿verdad? Ujú. Eh, y fíjate que al principio todos utilizamos personajes o viejas identidades también pues es como una manera de protegernos para no crecer, ¿no? Y yo vi el gran cambio en ti cuando estábamos en las constelaciones o en online en la maestría o en los retiros por tu actitud, porque yo recuerdo que al principio, porque esto a mí también me pasaba cuando estaba ahí, y es que yo siempre era la que animaba la fiesta, yo siempre estaba de buen humor, yo siempre estaba la que contaba los chistes, venga, no sé qué, tal, ¿no? Sí, Entonces, claro que esto lo sigo teniendo, pero claro, ahora administramos muy bien nuestra energía y te das cuenta de que simplemente es sí, esa capa, ¿no? Que te pones como de ese personaje. Y yo hubo un momento en un retiro que vi el cambio y dije, wow, qué empoderamiento, Dios mío. Y fíjate que ya no sonreías tanto, pero mm, justamente ahí me di cuenta de que, digo, vamos bien, aquí se ha modificado algo. Entonces, a veces esa excesiva alegría o como a mí me pasaba también, ¿no? Y a mucha gente le pasa, es simplemente una manera de protegernos porque inconscientemente creemos que si nos ponemos en nuestro lugar, por miedo a crecer, por miedo a lo que sea, pues va a haber, no le vamos a gustar a todo el mundo y está bien no gustarle a todo el mundo, gracias a Dios. sí. Y tú te acuerdas, ¿no? De este cambio que fue como, ¡pah! Yo es que se me quedó grabado. Es que esto me gustaría decir una cosa porque creo que es importante. Yo este personaje lo creé durante mi adolescencia, cuando me estaba buscando a mí misma, porque era una persona muy tímida. En realidad siempre fui como muy tímida y me quería esconder. Y me costaba mucho hacer cosas, ¿no? Como hablar en público, cuando tenía que hacer trabajos y tal. Y entonces yo leí una de estas frases muy típicas, ¿no? De Estados, bueno, no es, digamos, como muy americanizado de fake it until you make it, que lo finjas hasta que lo hagas. Entonces yo Wow, empecé ahí amén. a fingir que estaba bien, que estaba alegre y veía como que al hacerlo la gente se acercaba a mí, porque la gente, bueno, suele ser así, ¿no? O sea, es como una máscara de social, de todo está bien, vamos alegre, no sé qué, y en las redes sociales también, ¿no? Como todo siempre arriba. Y bueno, entonces a mí la maestría me ayudó en este sentido a ser sincera conmigo y de darme cuenta de que, bueno, primero, como decías tú, que no tengo que gustarle a todo el mundo, que lo que necesito es coherencia conmigo y serme fiel a mí, para después poder compartirme desde quién soy y desde ahí pues vendrán a mí personas que resuenen y todo y que estará bien, quién sí, quién no. Y bueno, pues ha sido eso. Sí. Claro, y esto no quiere decir que, igual que no mucha gente de, vamos en busca de Leo, vamos a matarlo. No, esto no quiere decir que matemos, aniquilemos a nuestras viejas identidades, porque al igual que el sistema familiar nos trae grandes aprendizajes. Entonces, por supuesto, y quien no, que lo diga aquí públicamente, hay momentos en los que sí, pues tenemos
eh, por coherencia con el entorno, sea en Navidad o sea en una reunión, pues tenemos que tener un mínimo de simpatía, de educación. A veces no nos apetece reír, reímos. Entonces, todas esas viejas identidades o personajes, evidentemente, van con nosotros, pero ahora los utilizamos a nuestro favor cuando lo requerimos. Antes éramos utilizados por ellos. Exacto. Esa es la diferencia. Entonces, por eso ese doble nuestro, esa nueva identidad que ya es, pues también se va enriqueciendo y va cogiendo todos esos aprendizajes para dejar de repetir también esos patrones y estar en esa coherencia. Y bueno, y este año, cuando terminamos la maestría, te vas a Suiza a trabajar y ahí decides que vas a volver a tus orígenes y haces esa transición puente, te vienes a la Ruta Maya, te quedas de voluntaria con el abuelo Oscar, que para mí ha sido como si hubiera estado allí contigo. Me llegaban mensajes tuyos, mensajes del abuelo, o sea, una más de la familia y sé que has aportado un montón y aprendido un montón. Y vas a Paraguay. Eh, para que veáis, durante la Ruta Maya, en la Noche de Muertos, en esos días, bueno, pues tenemos la noticia de que el abuelito de Andrea fallece, abuelito paterno, Sí. y, y bueno, pues ya vuelves a Paraguay hace pocas semanas y ahora estás en casa de los abuelos. Estoy en casa de los Y abuelos, sí. wow, hay una práctica muy bonita chamánica que se llama la casa de los abuelos y otra que se llama la casa de los ancestros. Entonces, fijaros todo el recorrido, ese gran viaje del héroe que pasa por todos los niveles de conciencia, ¿no? Por el suelo arrastrar, las heridas, me identifico, niña herida, la serpiente, ¿no? Por la tierra. Eh, Luego pasa ese jaguar, ¿no? Que empieza a ver más allá de lo aparente y decide irse. Y ahora mismo para mí estás, que lo hablábamos en la Ruta Maya, que eres la última guaraní, que yo te lo puse así como de broma, pero en serio, porque bueno, ahí los abuelos y abuelas o chamanes de grande sabiduría se llaman, muchos de ellos, hay muchos, pero uno de esta comunidad, ¿no? Uno de los nombres es guaraníes. Y para mí tú eres la próxima guaraní. Y te vas a Paraguay también a verlo desde tantos años que no vas desde este lugar y con un propósito sagrado. ¿Cuál es el propósito sagrado de ahora? Esto es importante para todos, para que empecéis a encajar las piezas de este gran viaje del héroe. Llegar al propósito sagrado fue como uno de mis mayores alicientes, ¿no? A seguir y que como, porque lo podía sentir algo dentro de mí, me llamaba todo el rato a entender que es este llamado dentro de mí que siento que no estoy donde tengo que estar, que no, bueno, no encajo, no pertenezco o no donde estaba, ¿no? Em, y la verdad, la ceremonia que mandaste sobre la misión ancestral y propósito sagrado, a mí me trajo muchísima claridad para entender hacia dónde dirigirme y cómo ahora ver como el águila hacia qué parte, ¿no? Y entonces, eh, yo lo que me he dado cuenta es que tengo, por un lado, esa misión ancestral que tiene que ver con honrar a mis ancestros y honrar mis raíces, honrar a los pueblos originarios, esa identidad eh, de los pueblos originarios, el respeto por las tradiciones, el honrar a los ancestros también, la conexión con la madre tierra, con el padre sol, con la naturaleza. Esto es por un lado, ¿no? Como esta parte de sabiduría ancestral, de ser guardiana, digamos, por llamarlo de alguna manera, de estos saberes ancestrales. Y por otro lado, tengo un propósito sagrado también
que es una de las cosas de los puntos más delicados que he necesitado tocar en mi historia, que tiene que ver con romper ciclos de abuso. Y bueno, hablamos como de abuso de varios tipos. Entonces, tiene que ver con esa parte de también de, por un lado, de las mujeres, de hacernos cargo de nosotras mismas, primero a nivel emocional y luego a nivel material, y luego también como conocer nuestro valor, devolvernos a nosotras mismas nuestro poder y nuestro valor, para a partir de ahí tomar las decisiones que nos convengan a nosotras, para nuestro bienestar. Y bueno, yo sé que pues al final, todo lo que he estado haciendo siento que ha tenido un impacto también en mi sistema familiar y, y también en los hombres. Yo sé que de alguna manera o de otra en los hombres también. Claro que Sí, sí. Fíjate qué interesante esto. Os interesa a todos, familia. Cuando tú pasas por este proceso de la maestría, que se empieza a ordenar todo mm, y ya llegas como a esa fase final, ¿no? Donde empiezas a recordar y empiezas a ocupar ese lugar que te corresponde, ese rol de empoderamiento ancestral, como has dicho, esa nueva identidad, es que yo puedo, al igual que este viaje del héroe, regresar a mi lugar de origen, porque cada ciudad, cada país carga también dentro del colectivo y tiene una identidad, pero no antes, sino cuando uno mismo primero ha pasado por ahí y entonces es que regresa porque tiene mucha medicina para ofrecer, muchísima medicina para ofrecer y para recibir de allí también, de todos esos pueblos originarios, de esa identidad de sabiduría ancestral. Y claro, sí. wow, wow. Entonces, eh, antes de hacer la práctica final, ya habéis podido conocer a Andrea. Eh, sé que Andrea ayuda desde una manera muy coherente y muy profunda. ¿Sigues haciendo o estás haciendo ahora sesiones online para ayudar a otros o ahora mismo estás en, en- en A otra cosa? partir de, a partir de enero del 2027 voy a empezar de nuevo mis procesos para acompañar a las personas. Este año me voy a estar enfocando en tres grandes proyectos que tengo en mente, que ya estoy trabajando en ellos y tienen que ver con esto, con la misión ancestral y el propósito sagrado. Pero voy a dedicar toda mi energía a estos proyectos y ya a partir del 2027 sí. Pero primero necesito echar raíces en mi yo, en mi nueva identidad o en quién soy yo de verdad. Y en toda esa sabiduría ancestral de los guaraníes, que Dios mío, qué maravilla, qué belleza, ¿no? Qué bien enfocado. Sí, te has referido antes al bootcamp de 2 días, que fue muy bonito. Vale, pues a ver, Andrea, yo creo que por mi parte ya está todo. Creo que todas esas decisiones, nuevas experiencias, y acciones que has tomado lo dicen todo y que esto no significa que no sigan apareciendo adversidades o dificultades, pero simplemente ahora las saltamos o transitamos desde otro lugar porque enseguida recogemos el aprendizaje y seguimos avanzando. Eh, vale, vamos a hacer un trabajo, una práctica sutil pero muy efectiva que tiene que ver con la isla de los animales de poder. Los animales de poder, según nuestro momento de nivel de conciencia, lo que requiramos, nos trae siempre un montón de habilidades y pistas y señales también. Entonces, simplemente os voy a pedir que cerremos los ojos, respiremos profundamente, llevemos el aire justo debajo del ombligo y nos sostengamos a nosotros mismos ahí lo que
podamos. Y vamos a exhalar por la boca. Vamos a hacerlo una vez más. Respira, pero ahora pon la intención de llevar luz para recordar quién eres de verdad, de llevar luz y sonreír internamente, de agradecer lo que ha sido, lo que es. Y exhala y deja ir todo lo que ya no, lo sepas o no lo sepas. Y una tercera y última vez, respiramos. Nos sostenemos y exhalamos por la boca. Y desde aquí, ahora vamos a imaginar, visualizar que salimos de nuestro cuerpo por un segundo y salimos por el tejado de nuestra casa y vamos a ver que allá afuera, en nuestra calle, hay un árbol. Vamos a entrar dentro del árbol pidiendo permiso, presentándonos. Y una vez dentro de este maravilloso tronco, vamos a respirar y vamos a ver que debajo hay una raíz y vamos a bajar en 1, 2. Vas a ver que abajo del todo de la raíz hay una puerta que pone lugar de poder. Abrimos, se cierra tras nosotros. Y ahora quiero que prestes atención. Vamos a empezar a caminar por el paisaje que tú elijas, selva, bosque, mar, montaña. Vamos a empezar a caminar y vas a ver que en ese lugar que has elegido es como una isla y vas a empezar a observar que vienen animales por la tierra, volando en el agua. Y te voy a pedir que observes sin juicio cuál es el primer animal que se te acerca, que lo integres en tu corazón para que no lo olvides, el primer animal que se te acerca. Y vas a seguir caminando, observando, y vas a ver cómo viene el segundo animal. Puede ser un ave, puede estar también en el agua, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. Intégralo en tu corazón, recuérdalo. Ahora va a llegar un tercer animal y vas a volver de regreso al árbol acompañada de el primer animal, el segundo, el tercero. Y antes de entrar en la raíz de nuevo, va a aparecer el cuarto animal. Los acoges a todos en tu corazón, sus habilidades, aprendizajes. Y comenzamos a subir por esa raíz, recibiendo también toda la sabiduría de las raíces, hasta que llegamos al tronco, a esa estructura, a ese tronco, y volvemos a ver la claridad, porque se abre y salimos, nos elevamos, vemos nuestra casa, entramos y nos vemos sentados en esta silla, en el sillón, y cuando cuente 3,
Vamos a entrar por la coronilla. 3, 2. Despacito, volvemos al cuerpo físico, emocional, energético, integrando todo. Respirando, exhalando. Y volviendo a este lugar cada vez que lo necesites. Y cuando sientas, puedes estirarte, abrir los ojos, abrirte a recibir. Y los que estáis en casa o lo vais a ver, escribir en vuestra libreta para que no se os olvide. Yo voy a hacer el ejemplo aquí en directo con Andrea. Estar atentos. ¿Cuál es el primer animal que te ha parecido, Andrea? El primero era un tucán. Así es como tú te ves o te gustaría que te vieran. Esto es una técnica que me hizo hace como 4 años en Upay, Ruta Inca, que vamos, por fin lo voy a conocer este verano que viene. Tucán, vale, lo tienes apuntado. Sí, Así es sí. como tú te ves y te gusta que te vean, como esa belleza del tucán exótico, ¿sabes? ¿Vale? Segundo animal, ¿qué te ha parecido? Ay, a ver qué va a ser. Un elefante. ¡Wow! Vale, entonces si el primero es como tú te ves, si te gustaría o te gusta que te vean, el segundo Ujú. animal en el inconsciente es como realmente te ven. O sea, para mí el elefante es, para mí sí que es el rey eh, de la sabana, de todo, de la sabiduría. Eso sí que es ancestral. Que hay más ancestral que un elefante, ¿no? Es increíble, o sea, es una pasada. Entonces, imagínate, así es como te ven, no solo tu sistema, sino tu entorno y las personas que sabemos y estamos caminando junto a ti. O sea, es esa sabiduría, ¿no? Vale, el tercero, La serpiente. vale. Esto es quien tú realmente, las capacidades y habilidades que tienes como dones que ahora mismo estás transitando, la serpiente. La capacidad, claro, Sí. imagínate, la serpiente percibe mucho a través del cuerpo, está súper conectada con la tierra, percibe mogollón a través del cuerpo y tiene una gran capacidad y habilidad para mudar de piel las veces necesarias, incluso cada día. Se quita la piel y al principio cuesta ahí arrastrarse por el suelo con la piel nueva, pero es como, wow, está muy conectada, o sea, es todo el rato señales, señales a través del cuerpo, el cuerpo te habla constantemente. Eso es quién eres ahora mismo, ese superpoder, ¿no? de la serpiente emplumada. Vale, entonces tenemos el primero, como nosotros nos vemos, el primer animal. El segundo es cómo nos ven. El tercero es quién o qué animal estamos siendo realmente, qué habilidades tenemos ahora. Y el cuarto es nuestra nueva identidad, el avatar, como le llaman Upai, el avatar del porvenir, ¿vale? Pachacuti, el guardián del mundo de arriba. Vale, entonces, ¿qué animal te ha parecido en el número 4? La hormiga. ¡Wow! ¡Wow! Tucán, elefante, serpiente y hormiga. ¡Wow! Pues fíjate, esa nueva identidad, ¡wow! ¿Hay algún insecto, animal, ave en el planeta más estructurado, con más previsión, con más orden, mm, que además
triunfa porque ha entendido que la nueva identidad es a medio y largo plazo, no esa visión, es la hormiga. ¡Qué brutalidad! Ajo, ajo. ¡Ajo! ¡Wow! Pues espero que les ayude a todos. ¿Algo más que te haya venido, Andrea? ¿De lo que hemos visualizado o de que, o de todo en general? No sé, O... he sentido que había algo ahí. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, bueno, antes iba a hablar del proceso de la migración, como habíamos hablado antes del Sí, tema de, sí. porque nombraste algo sobre la migración que todo ese viaje del héroe desde que te vas, bueno, y en mi caso que vuelvo por aquí, por Latinoamérica, mis raíces. Sí, la identidad, tiene que ver con la identidad porque cuando yo me fui tenía 11 años. Em, y pasé por todo un proceso de preguntarme quién soy realmente. No entendía nada porque en mi casa las reglas eran de una manera y luego fuera eran de otra. Entonces yo estaba entre medias de qué es qué es lo correcto o lo válido. Entonces tuve que estar entre ahí y con una crisis de identidad muy grande por eso. Y que luego al volver aquí me pasó en México y también aquí en Paraguay, que me pude empezar a ver, a reconocer y a recordar en la idiosincrasia de toda Latinoamérica, como en la forma de hacer las cosas, de ser y pues en general la energía. De hecho aquí es como que la tierra me habla, siento que me cuenta cosas, me da energía, no sé, y la naturaleza es increíble. Gracias por traer esto, es súper importante. Eh, esta conversación también la tuve hace años con abuelos y abuelas, ¿no? Que era como es que es necesario que nuestros descendientes que han emigrado, ¿no? Para un futuro mejor y poder trabajar, eh, no son conocedores de toda esta sabiduría ancestral. A veces les da como vergüenza, otra por ignorancia, ¿no? Porque reniegan, también la religión hizo mucho daño en su momento, pero volverán, todos volverán en su preciso momento y volverán Sí, a recordar. y hay una cosa que me está viniendo, que no sé por qué tampoco, pero me está viniendo, que es hablar del águila y del cóndor, que yo lo siento muy unido también a mi historia porque creo que las migraciones y los tránsitos que hacemos, ¿no? De un lugar a otro tiene un sentido también y es que la medicina del sur aporta algo a la medicina del norte y cuando yo estuve allí en Europa, la medicina de todo de allí la puedo traer también aquí ahora y la puedo como, pues ahora unificar y reconciliar sería más la palabra, como reconciliar el norte, el sur, el este, el oeste, más a nivel individual sería como el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, entonces como esa unión y esa reunificación o integración, ¿no? Me integro. Claro, pero Sí, mira qué bonito y cómo es sí, la vida. Claro, ellos siempre hablan del cóndor y del águila, de unificar, que ya estaba escrito, ¿no? Cuando en el 2012 serán los hijos del mundo de Occidente que absorberán la información y a su vez impartirán en nuestros descendientes que a su vez, gracias a eso, volverán y terminarán de recoger. O sea, es que es una maravilla, así que yo solo puedo darte las gracias por tanto, Andrea, de lo que aportas y eres una gran guaraní y vas a hacer un montón de bien ahí y también de recibir. O sea que gracias por tanto. Y bueno, he sacado en esta ocasión los oráculos del libro de Renace las nueve puertas. Y aquí para todos, el mensaje es, comienza por tu casa, ordena tu hogar para ordenarte por dentro, puerta cero. Así que empezamos por el kilómetro cero. Te veo, te reconozco, hermanita. Gracias por este rato. Nos vemos pronto. Seguimos caminando.
y voy a dejar luego tu perfil, te pongo también de colaboradora para que toda la comunidad que esté en Latinoamérica, Paraguay o cercanía también, que tenga que ver, porque la medicina energética chamánica también que hacemos en la maestría y todo lo que tú vas a hacer y estás haciendo, que se ponga en contacto contigo. ¿Vale? Ajá. Ujú. Ojo, Así es. te quiero, Andrea. Te quiero, Luna. Muchas gracias por todo. Gracias siempre, siempre, siempre. Gracias a ti. Bendiciones, amor. Chao, chao. Chao, chao, familia.